Estamos poniendo la mañana en camino con nuestra columnista, la economista, docente, investigadora Gabriela Mordecki. Gabriela, a propósito de los datos conocidos del PIB y del IPC, el PIB ya hace unos días, el IPC es más reciente, naturalmente, estamos a 8. ¿Cuáles son las dos primeras conclusiones que ambos guarismos arrojan según tu mirada, Gabriela? Todo siempre con el afán de horizontalizar la información económica, ¿verdad? Democratizarla, en el fondo. Sí, bueno, capaz que antes de entrar directamente a los resultados, capaz que sobre todo para el PIB, que es una variable que se comenta tanto, ¿verdad? Recordarle qué significa un poco, cómo se mide, por qué es tan importante. Como yo siempre comento, o sea, la realidad está ahí y nosotros, los cientistas sociales, digámosle, intentamos conocerla a través de distintas formas, ¿no? Encuestas, medidas directas, estimaciones, diversas que luego, digamos, que realizan distintos organismos públicos, algunos privados también, pero bueno, esos los tomamos después. Y en este sentido de las medidas del PIB, el agente, digamos, oficial que las lleva adelante es el Banco Central, la unidad o el Departamento de Estadísticas Económicas, y acaban, como comentamos ya hace unas semanas, de actualizar la base que era 2005 y la llevaron a 2016. O sea, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, ¿cómo medimos? O sea, el PIB lo que mide además es lo que se llama el valor agregado en cada etapa productiva, ¿no? Por ejemplo, o sea, para no duplicar, o sea, uno tiene la idea del valor agregado por el IVA, que es un impuesto justamente al valor agregado, y se cobra solamente, digamos, en la etapa final, digamos, de cuando uno no hay consumo final. Sin embargo, si yo tengo que medir el valor agregado en cada etapa, entonces eso me exige un trabajo adicional. Por ejemplo, ¿no? No sé, la carne, vamos a ver con un ejemplo bien claro, la carne vacuna que uno compra en la carnicería, tiene un valor. Sin embargo, ese valor de producción no se lo podemos asignar todo a la carnicería. Tenemos que empezar desde digamos, la parte que le corresponde al sector agropecuario. Digamos, pero lo que se mide además es solo lo producido en un año. O sea, dentro del sector agropecuario, cuál fue la faena, va a ser un indicador importante, cuánto aumentaron de peso el stock ganadero en ese año, básicamente esas son como las medidas que se toman. Luego pasa a la industria, ¿verdad? La industria frigorífica que recibe ese ganado y digamos lo que le agrega de valor va a ser la producción de la industria frigorífica en ese año. Luego, entonces va a, digamos, del frigorífico a la carnicería y cuánto agrega de valor la carnicería va a ser, digamos, el valor o la producción de ese sector que está en comercio. Entonces, de esta forma se miden, digamos, una serie de actividades, digamos, y distintos sectores que tiene la economía uruguaya y esta base de 2016, entre otras cosas, digamos, también hubo como otras complejidades o sectores adicionales que antes no se podían medir y que ahora se agregan, pero lo que nos dice es cómo sumamos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para sumar la industria agropecuaria, perdón, el sector agropecuario, la industria, el comercio, Sí. otros servicios, etcétera? Bueno, con cuánto participaron en el año 2016, digamos en el total. Y esos ponderadores me van a permitir año a año ir agregando los distintos sectores. Entonces, si yo tenía cómo era la economía uruguaya en 2005 y ahora, bueno, por supuesto que hubo un cambio importante.
también los precios a los que se considera para llevar, digamos, sacarle el efecto de los precios, en qué año me paro, también eso cambió, y eso tuvo un efecto sobre todo en el sector comunicaciones, que era uno de los que uno veía que crecían, pero claro, estábamos poniendo las cantidades que crecían y los precios eran los de 2005, cuando era muchísimo más caro, o las comunicaciones por celular, o internet, etcétera. Ahora eso se actualizó todo a 2016, y eso tuvo también un efecto en, digamos, el impacto de este sector en el PIB en general. Por supuesto, simplemente dije algunos para ejemplo, pero esto es lo que intenta medir entonces el PIB. Es una variable muy importante porque es una variable de resumen de la actividad económica del país. Y por supuesto, ¿no? Como es un resumen, muestra, tiene adentro una diversidad de evolución distinta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué arroja ese resumen, justamente? Claro, bueno, ese resumen nos arroja una cifra bastante negativa. La economía uruguaya cayó, según esta primera estimación, después además siempre corrigen, casi 6% si comparamos con 2019. O sea, es el promedio del 2020 contra el promedio de 2019, lo que nos dice 5,9, casi 6. Esto es, digamos, en el conjunto. Luego, cuando lo vamos a mirar en los distintos sectores, en el año, el único sector que logró tener un valor, o sea, una producción mayor que 2019 fue la construcción. Sobre todo por el impacto del último trimestre, que tuvo un incremento muy, muy fuerte, y digamos, bueno, los trimestres anteriores también, ¿no? Pero debido a que se está llevando adelante la construcción de la planta de UP, la segunda planta de UPM, ferrocarril central, digamos, grandes obras que impactan en forma muy positiva en el PIB de Uruguay. Sin embargo, quitando este elemento, el resto de los sectores todos cayeron. Sin embargo, bueno, también con distinta intensidad. El sector que más cayó y que, bueno, que todos sabemos que es el que tuvo el impacto negativo más fuerte de las medidas para contener la movilidad, es comercio, restaurantes y hoteles, que está como ahí todo junto, y bueno, sí, por supuesto, ese sector cayó en forma muy importante. Otros sectores como la industria, o digamos otros relativos a la economía en general, no sé, transporte, como yo les decía, comunicaciones está sumado con transporte, entonces, digamos, no sabemos qué parte, por supuesto que comunicaciones siguió aumentando, pero la parte sobre todo de transporte tuvo un efecto muy negativo, bueno, por el transporte de pasajeros, se suspendió, no existió el transporte aéreo prácticamente, o digamos, cayó a niveles mínimos, también el transporte de pasajeros por carretera, ¿no? Las empresas de ómnibus, etcétera, bueno, eso cayó muchísimo por los aforos, pero también por las solicitudes de no movilidad, por suspensión de cantidad de actividades, y bueno, inclusive salud, hay otro sector, salud, educación y otros servicios caen en forma menor, pero digamos que todos tienen este resultado negativo que, digamos, nos interesa saber qué le pasó a la economía, para saber a partir de dónde estamos ahora y, digamos, cómo se va a comportar, ¿no? A partir de dónde digamos, este año, digamos, tiene como un piso, porque
también estas medidas, bueno, tienen también efectos como, sufren efectos de la propia estadística, ¿no? O sea, 2021, vamos a comparar, como yo les dije, es una comparación de promedio de un año con respecto al promedio del otro. Como 2020 fue tan abajo, bueno, 2021 va a ser mejor, vamos a tener crecimiento. Sin embargo, hay como lo que se llama como un rebote estadístico, porque supongamos que en 2021 nos quedáramos en el mismo nivel del último trimestre de 2020, que fue muy malo, ¿verdad? En general, pero bueno, como hubo otros peores, ¿no? Tenemos esta caída, nos quedamos, cuando hacemos el promedio, igual nos va a dar crecimiento. O sea, el crecimiento de 2021 en parte tiene este efecto, digamos, como rebote estadístico. Claro. O sea, igual de todas maneras, para que el público o a la mayor parte del público le quede la mayor dosis de claridad posible. Bueno, sí. Dos preguntas. Esta caída, si era una caída razonable, no es el término más justo, esperable, en los términos que se preveían, esa es la pregunta. Si es una caída que se explica sustancialmente por la emergencia sanitaria. Y tercero, si a pesar de este contexto y las incertidumbres que esto implica, aún así podríamos asegurar que este 2021 tendrá un crecimiento en la economía. Bueno, la respuesta es que sí, la caída responde totalmente a la emergencia sanitaria, a la pandemia mundial, digamos, porque ya en el primer trimestre y la caída sobre todo de las exportaciones empieza a reflejar las restricciones de China y de los países que primero entran, digamos, empiezan los contagios y empiezan a tomar medidas. Eso luego, digamos, se va reflejando en otros, o sea, en la actividad interna, pero también en la que tiene que ver con el resto del mundo. Entonces, evidentemente que nosotros, digamos, las encuestas, lo que decían en febrero de 2020 era que la economía uruguaya iba a crecer, no sé, 1,7, cerca de 2%, efecto, digamos, de este crecimiento que yo estaba comentando antes de UPM y las grandes obras vinculadas al sector de la construcción. Otra forma, digamos, de mirarlo también, o sea, porque el PIB lo podemos mirar desde la oferta, o sea, desde lo que se produce, que es esta división que estábamos comentando recién, o desde el lado del gasto o de la demanda, o sea, quién consumió estos bienes, cómo eso también varió, y allí el consumo de los hogares y del Estado cayeron en una proporción similar a la que al PIB, ¿no? 6,2. El único efecto positivo que aparece es lo que se llama la formación bruta de capital. Sin embargo, esto no es estrictamente inversión, porque aquí se suma la inversión propiamente dicha, que es lo que se llama inversión bruta de capital fijo, que tuvo una variación negativa, pero muy pequeña, justamente porque estas grandes obras de construcción pegaron positivamente, pero a esto se le suma lo que se llama la variación de existencias. O sea, todas los productos que no se vendieron en 2020, entonces quedan como si fuera, acá se suman a la inversión y generan como este efecto positivo, pero que bueno, que en realidad sucede siempre cuando hay una recesión, ¿no? Y bueno, las exportaciones de bienes y servicios cayeron muchísimo, y las importaciones también, pero bueno, las importaciones impactan en el sentido, con el signo contrario, pero las exportaciones cayeron mucho más, entonces el resultado, o sea, es que tanto la demanda interna como la demanda externa afectaron negativamente a la economía uruguaya.
Gabriela, a mí me gustaría hacerte una consulta que a lo mejor es un disparate y puede, digamos, ahuyentar a cualquier profesora como vos, ¿no? Pero con el afán de que obre, siempre es el mismo, que obre más dosis de conocimiento en poder de la ciudadanía. Y es el siguiente. A ver cómo lo explico con claridad porque no los tengo claros los conceptos del todo. La cosa es así. Hay, a propósito de la gestión que el gobierno está teniendo, en particular en el área económica, una mirada que naturalmente apoya y sostiene que está bajo el principio de Uruguay tiene un alto déficit, por lo tanto no debe gastar más de lo que tiene y por lo tanto tiene que procurar reducir los gastos. Bien, incluso más allá de la pandemia. La otra mirada es, bueno, el déficit es algo, una mala noticia, eso es indudable, pero aún así el gobierno tiene posibilidades de gastar más, mucho más en pandemia, en el entendido de que ese modo no solo podrá alivianar la muy mala calidad de vida que muchos de nuestros compatriotas por la pandemia están teniendo, sino que además de ese modo contribuiría a una cierta dosis de reactivación económica que se explicaría porque la gente al tener algo más de dinero en el bolsillo, obviamente la gastaría, entonces el almacén del barrio podría, la pequeña y mediana empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos ejemplos, las dos posiciones, están en líneas generales más o menos bien narradas, profe. Sí, sí, sí. O Bien, sea, lo que sucede, sí, la perdón. pregunta es esta, y Sí. te dejo para que te tires por la bajada. Si el gobierno cambiara de actitud, ¿verdad? Y tuviese una actitud más a lo Keynes, de intervenir, de ayudar, de bla, 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 aunque no sea su sesgo ideológico, pero presionado por las circunstancias de la pandemia. Incluso reivindicando la famosa frase que a los ortodoxos siempre le he escuchado decir, que las políticas tienen que ser contracíclicas. Es decir, es el momento este de gastar porque venimos a la baja, ¿no? Pero si eso ocurriese, incidiría en números del PIB, quiero decir, ayudaría a que la baja de la economía no sea tan marcada? ¿O es una locura terrible? No, 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 no es una locura para nada. Tampoco puedo dar una respuesta concluyente a esa pregunta porque para eso, o sea, deberíamos hacer un ejercicio que se llama contrafáctico. O sea, mirar los números y suponer que alguna cosa cambió o que hubiera cambiado, cuánto daría, ¿no? Hay algunos estudios que se hicieron a principio de la pandemia y por abril, mayo, de investigadores del Instituto de Economía, solamente con respecto a los temas de pobreza y de qué medidas, cuánto hubiera sido necesario aumentar el gasto social para evitar que todas estas familias que ahora nos enteramos que realmente cayeron en la pobreza, como allí se analizó, hubieran... Entonces, ahí, bueno, nada, es un estudio que nos dice antes de suceder, además, fue que con ese gasto se hubiera por lo menos evitado que esas familias hubieran caído en la pobreza, por lo tanto, la respuesta sería sí a esa parte y por supuesto, además, si ese gasto, ese ingreso mayor de las familias, justamente que son las familias de ingresos más reducidos, por lo tanto todo se traduce en consumo, va a esa corriente, digamos, del gasto de los pequeños almacenes, ¿no? Del pequeño comercio, gente que hubiera seguido pagando alquileres, que hubiera seguido pagando las cuentas públicas, que no pudieron hacer frente, etcétera. Eso hubiera dinamizado, claro, la economía. Capaz que un ejemplo que yo creo que ya he comentado aquí es lo que sucedió en Brasil, con, no solamente con la pobreza, sino con el crecimiento económico, cuyos datos al principio se esperaba que la economía brasileña cayera, no sé, 9% por ahí, y debido a las medidas
digamos, de ayuda que el gobierno hizo, alrededor de 65 millones de brasileños recibieron un ingreso porque no podían trabajar o como complemento para sus ingresos tan reducidos, hicieron que la economía cayera mucho menos, la mitad más o menos de lo que se había proyectado. O sea, no es Uruguay, es Brasil, digamos que tiene un mercado consumidor capaz que mucho mayor, no sé si el efecto ahí depende de además de qué tanto, ¿verdad? Me parece, profe, me parece muy sí. interesante esto que volvés a señalar, porque justamente cuando se habla de aumentar las transferencias directas a los sectores más postergados, ¿verdad? Usando distintas palabras, como respuesta a eso, muchas veces se dice, ese es el discurso del PIT-CNT, eso es el discurso de los irresponsables que ahora están en la oposición, eso es de izquierda y chucachuco, chucuchuco. Y sin embargo, advertimos que Brasil, que yo sepa, Bolsonaro no milita en ningún comité de base, ¿verdad? Aplica esas mismas políticas, por lo tanto, por lo menos decir que son exclusivas de la izquierda, esto la de la transferencias directas a los sectores más postergados en momentos de crisis, da la sensación que incluso trasciende los ejes derecha-izquierda, ¿no? Bueno, sí, en realidad hay como un eje capaz que es liberalismo versus, como tú decías, keynesianismo, neokeynesianismo o corrientes que le dan mayor importancia a la intervención del Estado, sobre todo en momentos de crisis. Igual, con respecto a lo que yo comentaba de Brasil, hay que tener en cuenta que el sistema político de Brasil hace que la mayoría en el Congreso no la tenga el presidente, ¿no? No hay ni siquiera una alianza fuerte de partidos porque no es necesario y inclusive el presidente ni siquiera tiene, creo que, un partido, el partido originario de él se fue, igual es un partido minúsculo, entonces hay que tejer alianzas para cada eventualidad y esta fue la de las ayudas, más que nada liderada por los gobernadores de los distintos estados, que, bueno, sí, tampoco es que sean, digamos, de izquierda, no está el PT creo que en ningún estado, son de partidos más de centro derecha, socialdemócratas, algunos, digamos, como que fue un paquete de medidas, lo mismo que uno puede decir de Estados Unidos, ¿no? Trump versus Biden, no es que Biden sea de izquierda, está haciendo un paquete gigantesco de intervención, está programando, y bueno, nada, y el Fondo Monetario Internacional sale a decir, gasten, países, gasten, digamos, no es una cuestión acá de izquierda o derecha, pero sí es una cuestión de que se está priorizando en cada momento, ¿no? Inclusive con respecto a, capaz que el tema más que tenemos en la cabeza, la conferencia de prensa de ayer del presidente, donde, bueno, prácticamente no dio ninguna noticia nueva y dijo, bueno, se van a estudiar apoyos a los sectores, han sido muy pocos los apoyos efectivos, porque dar préstamo o prorrogar el vencimiento de un préstamo es un apoyo bastante relativo, ¿no? Porque, bueno, esas empresas van a tener que pagar esos préstamos en algún momento. No son ayudas directas, ¿no? Pero bueno, se está pensando en ese sentido, no incrementar el gasto, le importa más eso que, digamos, brindar una ayuda que podría tener un efecto, y una pregunta que tú me habías hecho antes que yo no terminé de responder es, que capaz que la podemos enganchar ahora, ¿qué esperamos para 2021, no? Te propongo lo siguiente, hacerlo como un título y en todo caso lo seguimos desarrollando porque ya estamos besando el final. Bueno, nada,
El crecimiento para 2021 va a ser menos del que se proyectaba antes, porque tenemos una caída mayor en 2020 y porque el primer trimestre y ahora el segundo está siendo mucho menos, digamos, con menor actividad del que habíamos proyectado inicialmente. Entonces, bueno, lamentablemente no son buenas noticias y si no vienen más apoyos efectivos, esto tampoco va a cambiar demasiado, ¿no? Bien, a mí me gustaría que nos despidamos con esto que pregunta Yosemir a través del chat en YouTube, porque sabés, querida Gabriela, que estamos saliendo también en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino, en vivo. De hecho, el mundo entero está deslumbrado ahora por tu participación. Y Yosemir nos dice, mira, nos da 2 datos que me gustaría que cuando vos quieras, esto decidilo vos, el momento que vos quieras, Dale. según se informó, Uruguay tiene 16.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. ¿Podría explicar por qué no se puede utilizar parte de ese dinero en medidas para ayudar a los más afectados por la pandemia? Y yo agrego, cuando hay pandemia, en la pandemia y en otras circunstancias, ¿qué valor tiene eso de que un Estado tenga reservas? ¿En qué nivel están nuestras reservas? Y en qué medida siguen teniendo valor en la medida que las tenés, pero no las puedas usar, y qué pasa si las usás. Ese paquetito me gustaría que alguna vez nos expliques a ver cómo funciona, ¿te parece? Bueno, dale. Yo creo que ya alguna vez hemos hablado de esto con relación a otras cosas, porque ya se planteó por qué no se usan las... O sea, es que lo tenemos que explicar capaz que en otra ocasión, porque requiere digamos, una explicación más profunda, pero no se pueden usar, son para el fin de tener el sistema financiero tal cual lo tenemos ahora, ¿verdad? Estable, sin ningún problema. No hay ninguna razón por la cual el sistema financiero deba estar preocupado, y eso es gracias a que tenemos esa cantidad de millones de dólares ahí en reserva. No se puede usar para otras razones porque eso nos generaría problemas en otros lugares y es como sacar de un lado, ¿no? De vestir un santo para vestir otro. Hay cosas que hay que mantenerlas en su lugar, pero Uruguay tiene acceso a crédito y justamente ese fondo lo que nos da es también la tranquilidad de que podemos pedir prestado, porque en caso de emergencia, ahí sí, esos fondos son para pagar las deudas que no podamos afrontar, ¿no? Entonces, bien. Eso, en realidad, lo que deberíamos hacer es usar esa es nuestra garantía, ¿no? Bien. Ahora que se habla de las garantías, esa es la garantía que tiene el país para endeudarse más, ¿verdad? Entonces, podríamos tener más deuda seguramente porque tenemos acceso, las tasas de interés están bajas, están subiendo, ¿no? Pero todavía tenemos un espacio donde podríamos endeudarnos y aplicar ese dinero para programas Gabriela, ahora sí. Productivo. Bueno, Gaby, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho como siempre, ¿sí? Bueno, dale. Retomamos Gabriela, la semana que viene. Un abrazo. Gabriela pará, usted es hincha de Nacional, quiero recordar, ¿no? Bueno, no es el fútbol lo que más levanta mis emociones, pero estoy contenta siempre por los hinchas. Que lo sienten. La felicito de todos modos, ¿sí? Ok.